Bueno, pues ahí que nos vamos. Estamos ya en el refugio de pescadores, el valle de Vallivierna, y ponemos rumbo a los Ibones de Coronas. El objetivo es mañana coronar a Neto, buscando, pues bueno, la manera que creamos nos pueda ayudar. Estamos pensando en la arista sur, pero bueno, luego decidiremos. Y ahí que estamos, un buen equipo, un buen grupo, y para arriba que nos vamos. Adiós. Estamos ya en el Ibón de Llosas, donde vamos a pasar la noche. Os voy a presentar al equipo para que lo vayáis viendo. Aquí ya acostaditos. Antonio, Emilio, buenas noches. Buenas noches. Fijaros qué campamentos han hecho. Carlos, que también se está preparando aquí para dormir. Antonio, Que aún no sabe dónde va a dormir. dice que todavía no sabe dónde va a dormir. Alfonso, ya poniéndose el plumas. Aquí tenemos la pleta, esta roca típica de Llosas. Mañana iremos por allí, subiremos, y la brecha y la arista que nos espera es aquello de allí, para ir luego hacia el Aneto. Aquello que se ve más alto es la espalda del Aneto, y se adivina, se intuye un poco la brecha del Tempestades. Javier también limpiando el ajuar, y luego allá al fondo se han marchado por allí. Se han ido. No sé si me veis, porque todavía son las 6 de la mañana. Bueno, ya estamos camino de esa arista sur al Aneto. Vamos ascendiendo despacio, una zona más bien inhóspita. Hemos pasado buena noche, ha hecho mucho frío, muy bonita, muy despejada, muchísimas estrellas. El equipo viene por ahí detrás, sobre nuestras cabezas. Bueno, ya nos queda poquito. La arista sur, movemos más para allí, la espalda del Aneto, la brecha, Tempestades, Margalida, el equipo, y ya por la zona de Yauset, que empieza a aclarar. Y mirad qué bonito el Vallivierna y el Culebras. Está precioso. Estamos gozando de un día espectacular. A los primeros metros de escalada, pues bueno, lo que ponía las referencias, pasos de segundo más, parece todo grada, una repisa, grada, repisa. No sé, yo creo que le podemos preguntar a Antonio, que va aquí detrás mío. ¿Cómo lo ves, Antonio? Bien, muy bien. Estamos pasando una mañana estupenda. Mira lo que estás haciendo. Y
Echarle la bronca, echarle la bronca. No, que no la piso. No la está pisando. No hay bronca. No hay bronca. Y además, pues está siendo satisfactoria de momento, ¿eh? De momento. Divertida. Ojalá. Entonces, muy bien. Vamos a preguntarle a Javier, que está ahí abajo. Javier, ¿cómo lo ves? De maravilla. ¿Sí? Esto es impagable lo que se siente por aquí. Es una experiencia... Estos que se creen que vienen aquí de gratis. La cerveza la van a pagar ellos, o sea que... Luego os vamos. Venga, hasta luego. Seguimos ascendiendo por la arista sur esta del Aneto. Tenemos ahí encima ya lo que viene siendo el paso más delicado. Nos deben quedar todavía unos 50 o 60 metros hasta llegar a ese paso de tercero más, que nos subirá al primer 3000 de la jornada. El equipo viene por detrás, perfectamente equipado, poquito a poco, despacio. Todos bien atados. Falta la cordada de Alfonso, pero vamos. Bueno, y disfrutar de las vistas, porque es increíble lo que vemos aquí. Para que esa zona tenemos la espalda del Aneto, del Tempestades, que vemos que hay gente, los Russell, toda el valle, la zona del valle, precioso. Una vista sensacional.
Bueno, pues ya estamos en el refugio de pescadores. Está muy animado este sitio, muy concurrido. Bueno, menuda paliza que nos hemos dado. Pues mira, son las 9 menos 10, llevamos andando desde las 5 y 5, 5 y 10 de la mañana. Pues calcular, se nos ha hecho hiper largo. Luego hemos tenido gente del grupete que lo ha pasado mal, pero bueno, ya estamos todos juntos. Y ahora nos toca bajar andando, que nos da mucha pereza a todos. Bueno, un besito a todos. Adiós.